Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y en este video les voy a mostrar cómo comerciar en Binance P2P. En mi caso lo que quiero hacer es vender un poco más de 10 USDT que tengo en mi billetera Fiat Spot. Los voy a comercializar, los voy a intercambiar por pesos argentinos, que es mi moneda. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es transferirlos a la billetera fondos. Lo podemos hacer de esta manera. Se nos abre esta ventana. Tenemos que cambiar esto porque dice de fondos a Fiat y Spot. Y yo justamente lo tengo, a ese poco más de 10 dólares los tengo en Fiat Spot y los debo enviar a fondos para poder venderlos. Hacemos clic en este icono que nos da vuelta a las opciones y ahí nos dice que nos va a pasar desde Fiat Spot a fondos. ¿Qué moneda? Bien, como decíamos, los USDT. Le decimos la cantidad, yo tengo una cantidad de 10,96. Le voy a poner el máximo y le doy a confirmar. De esa forma estaremos pasando nuestras monedas del Fiat Spot a fondos. Otra forma de hacerlo también es haciendo clic en nuestro icono, hacemos clic en billetera y por ejemplo podríamos ir a billetera de fondos. Se nos abre esta ventana. En mi caso, como les mostré, ya lo había transferido recién. Me dice que ya tengo los 10 dólares listos para vender. Pero si no lo hubiésemos hecho, podríamos hacer clic en estos tres puntitos y hacer clic en transferir. Es exactamente lo mismo, se nos abre esta ventana. Le decimos de dónde hacia dónde. Elegimos la moneda. Ponemos la cantidad y le damos a confirmar. A mí no me lo habilita porque como ya les mostré recién lo hice. Bien, una vez que tengamos lo que deseamos vender, vamos al trading, hacemos clic en trading y luego en P2P, donde se nos abrirá esta ventana, que es la ventana de comercio P2P de Binance. Lo que yo quiero hacer es vender. La moneda es pesos argentinos, está bien. Y como son 10 dólares, el cambio de hoy más o menos son unos 9.000 pesos. Si quiero le pongo acá la cantidad que más o menos voy a vender, para que me muestre los comerciantes que están justamente comerciando con esa cantidad de dinero. O desde esa cantidad de dinero. Lo primero que nos hace es mostrar a todos estos comerciantes que son verificados. Si hacemos clic en este icono, como ven está tildado mostrar solo anuncios de comerciantes. Si lo sacamos, nos va a mostrar otro tipo de comerciantes que aún no están verificados, pero que, por ejemplo, en este caso están pagando un poco más. Esto ya depende de cada uno, si queremos tomar algún riesgo o no. Yo a veces lo hago y a veces no. Podemos ver que acá hay algunos que ya tienen muchas órdenes. Otra opción que podemos elegir también es elegir el banco. Yo en mi caso le voy a poner el banco donde deseo que me lleguen los fondos. Ahora sí. Y me muestra a los comerciantes que utilizan ese banco y otros tipos de bancos. Una vez que hayamos elegido el comerciante con el que queremos hacer la transacción, hacemos clic en vender USDT. Se nos abre esta ventana donde vamos a indicar la cantidad de USDT que vamos a vender. En este caso yo le voy a poner todo porque es todo lo que tengo en fondo. Cuando hacemos clic en todo nos pone la cantidad de esa moneda de USDT que tenemos en fondos. Ahí me dice la cantidad, voy a enviar 10 dólares con 96 o 10 USDT con 96 y voy a recibir 10.716 con 57 pesos a mi cuenta de Banco Bruban. Hago clic en vender USDT
Ahí nos dice que la orden se ha recibido con éxito y ya nos abre esta otra ventana donde podemos chatear con el vendedor. Esperamos unos minutos para comunicarnos. A veces esto puede tardar unos minutos, así que voy a hacer una pausa en el video y una vez que estemos en contacto con el comprador, vuelvo a retomar el video. Muy bien, ya nos ha respondido, nos dice que buenas, ya te envío. Así que vamos a esperar. Una vez que indique que ha enviado el dinero, lo vamos a corroborar en el banco si nos llegó la transacción y si es de la persona que figura en el comercio. Ya que si tenemos que hacer algún reclamo, tiene que ser del titular de la cuenta que nos llegue para poder hacer un reclamo. Si no, Binance nos puede dar de baja la transacción y perderíamos lo que estamos vendiendo. Parece que ha llegado y voy a verificar si es así. El comprador del USDT ha marcado como pagado. Ya voy a verificar en el teléfono que me haya llegado el pago. Y efectivamente me ha llegado el pago, así que una vez que hayamos constatado que recibimos el pago en nuestro banco, hacemos clic en pago recibido. Tenemos que tildar las tres opciones que nos dice Binance, que he recibido el dinero que habíamos acordado, que lo he recibido de la persona que nos vende, en este caso Ferrero Gonzalo Javier, y que acepto a liberar las criptomonedas. Hacemos clic en confirmar liberación y nos va a pedir por seguridad la autenticación. Ahí nos indica que la venta ha sido correcta, que está todo bien y hacemos clic en aceptar. Y así de simple, hicimos el comercio en P2P, vendimos nuestros USDT y nos enviaron pesos argentinos a nuestra cuenta de banco. Bien, eso es todo. Era para mostrarte en vivo cómo hacer un comercio P2P en Binance. Si te gustó, dale like, suscríbete si aún no lo estás y no te olvides de hacer clic en la campanita para que te avisen cada vez que subo un nuevo video. Gracias y nos vemos en el próximo.